licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días. Bate a toda esa gente que está ahí en la calle. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, buenos días a los que van llegando en honor al tiempo. Vamos a comenzar la clase y ojalá sus compañeros se vayan, se vayan integrando en el transcurso de la hora. Bueno, como les decía, o como hemos venido trabajando más que nada las indicaciones de esta semana. Buenos días, licenciado. Entonces, como les decía, las indicaciones de esta semana es, bueno, primero la prueba,
yo veo que la mayoría está, más que la nota, se podría decir, en sí, ya está familiarizándose con la metodología. Saben que es una prueba de 10 minutos. Puse 10, alguien me comentó que no le avanzó los 10 minutos, entonces no sé si de aquí también hay algo más que digan, "No, profe, no me avanzó 10 minutos y sería de subirle a 15, pero la verdad es que yo no quiero que sea tan difícil la prueba para 15 minutos. La idea es de que sea lo más sencilla posible para que, o sea, ni tan sencilla como, por ejemplo, nombre, 2 puntos, fecha, 2 puntos, tampoco, o sea, sino algo como que se recuerden y tampoco algo tan difícil como para que se les vaya 1 hora o 2 horas. Pero no sé si alguien me comenta que está bien 10 o le subo a 15 por algún motivo o algo. Porque yo creo que la mayoría ha respondido en 1 minuto, 2 minutos la prueba. La mayoría, no digo todos. Yo estoy de acuerdo, Liz, en el tiempo que usted puso. 10, sí, que la mayoría, no sé si alguien más. Pero por los demás compañeros sí sería bueno también. Bueno, mi opinión no, como dicen que les ha faltado tiempo, sí sería bueno que les subiera a unos 15. Claro, como le digo, yo le pongo 15, pero sería de aumentarle una pregunta más. O sea, no es que aumente el tiempo considerando las preguntas, el número de preguntas. Claro. Entonces doy más tiempo, pero igual aumento un número, una pregunta más, serían ya 4, porque creo que se sorteaban 3 de todas las preguntas. Pues no sé si alguien dice, sí, profe, aumento más, pero igual sería con una pregunta más. No, dicen así como está en mi criterio, está bien así las 3 preguntas, porque Ajá. si pone uno más vuelta, No, es que la cuestión, como digo, no es vamos. tampoco, no es perjudicial, es simplemente, como les decía, que se acuerden, simplemente, profe, o sea, más que nada, yo sé que entre la semana tenemos ocupaciones y todo, y a veces o se nos olvida, y la cuestión es yo que no quiero que se olviden tanto lo que se vio en el día sábado, como quien se hace. Por eso es que siempre se me dice, profe, sabe, no pude ver la prueba, yo siempre estoy indicándoles, diciendo, sí, tranquilo, no hay problema, les habilito o pasó algo, yo les vuelvo a poner la prueba, eso no hay ningún problema. Pero eso, entonces dejemos en 10 y con 3 preguntas. Y si hay alguien más que, por ejemplo, si por internet o algo, y saben, siempre me avisan y yo les habilito nuevamente la prueba. Y entonces no quedaría eso de que no se olviden esta semana, igual miércoles a jueves, la prueba. Y qué más tenía que decirles, los Lice, deberes, ¿cierto? Buenas. Y de los deberes, la mayoría ya están calificados en la plataforma de Edmodo, pero no he calificado la verdad esta semana porque hasta el día de ayer y hasta este momento me están llegando todavía deberes, Lice, entonces, dígame, sí. yo le iba justamente a conversar sobre eso, sino lo que pasa era que estaba haciendo unos trabajos y no le podía subir Ah, el deber. claro, Por eso, ¿no? pero yo como ya le presenté el jueves, que se acuerda que usted me dio revisando, por eso Ajá, no le ajá. subí el miércoles era, no le subí el jueves, por eso le subí ayer. Ya, no, claro, no hay ningún problema. Como yo les decía, y justo en la actividad que les subo en el archivo que les mando, ahí está de comunicación, los que no pueden entregar a tiempo, que me avisen con anticipación. Como diga, profe, yo la verdad no puedo, le entrego tal día, pero que me avisen. Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, que solo suben y nunca me dicen, profe, me pasó tal cosa, o simplemente suben, y eso realmente yo no sé por qué subes ahora. Pero yo siempre recibo, sí, siempre saben que yo estoy pendiente a las, Claro. a las inquietudes que tengan. Entonces, son. No hay ningún problema si lo sube. Dicen, disculpe, yo una inquietud más. Dicen, yo ya le mando la tarea de Edmodo, perdón, y no se sube la imagen, no sé cómo hacer con eso, no me podría, disculpe, No, ayudar, claro, porque sí. no se sube. Sí, y justo eso estaba planeando con Natalia, pero más que nada hacer como un curso rápido de modo para los que hay algunos tampoco que no manejan y mandan por WhatsApp, pero como ya les dije, yo les recibo por WhatsApp encantado, pero algún rato tienen que subirle a la plataforma. Entonces sí, no hay ningún problema. Entonces yo le puedo ayudar. Más que nada viendo si es problema, porque a veces también es del celular o de la computadora que no se sube. Porque de los mayoría sí veo que me mandan normalmente por el modo. Entonces eso, después de clases o un tiempo que tenga usted, me manda un mensaje y yo le ayudo tranquilamente, eso no hay ningún problema. Ya, Ajá. dicen Omar, Listo, muchísimas pero que me haga gracias. acuerdo más que nada, porque a veces Ya, paso. Lice. Listo. Ok, entonces eso era la indicación y bueno, para no me acuerdo si era este curso o eran los demás, pero bueno, todos eran incrédulos con que ganaba Ecuador y ya ven, 6 a Yo 1. fui, yo fui la Ajá. incrédula. Entonces está, 6 a 1 ganó este día martes el Ecuador. Entonces,
Eso para que me olvide antes de que me olvide. Listo. Entonces vamos a ver el tema del día de hoy, que ya se puede decir es casi de los últimos de esta unidad. Y es súper sencillo. A mí, o sea, a mi parecer es súper sencillo cuando se le entiende bien desde el inicio. Ok. Ah, sí, me acuerdo que sí, alguien me dijo que era 8-0, bien que me hacen acuerdo. Sí, pero tampoco, bueno, iba a ser tanto la goleada. Listo. Bueno, el tema del día de hoy, todo lo que comparte el día de hoy, tanto como esta presentación y los archivos que voy a usar, saben, siempre están en la plataforma cargados ya justo después de la clase, o bueno, hasta el domingo. Y si no les llegan, que me avisen y yo les comparto directamente por el WhatsApp. Entonces, lo que nos toca esta semana es el tema de factorización. Y como antes de comenzar a ver este tema, hacerles como un hincapié de las matemáticas. De las matemáticas no van como, por ejemplo, en ciencias naturales o estudios sociales, que son una materia lineal. ¿A qué me refiero? O sea, que siempre van viendo algo nuevo. Matemáticas realmente no es una materia lineal, es una materia como una espiral. ¿Por qué? Porque siempre se va viendo las mismas materias, los mismos temas, solo que un poco más complejos. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy, ustedes ya saben, ya conocen, solo que inconscientemente no se acuerdan, y eso sería, y aumentar, perdón, las letras, porque ahora estamos trabajando con letras. Eso es álgebra, justo les decía al inicio. Teníamos aritmética, que se ve en la escuelita, en octavo también, y álgebra, que están viendo desde noveno, décimo, estamos viendo álgebra. ¿Qué es el álgebra? Es el uso de la aritmética, de las operaciones básicas con letras. Ah, eso. Se me colgó la presentación, pero bueno, esperamos un rato. Entonces les sigo adelantando hasta que se abra la presentación. Factorización. Entonces, como productos notables, a mí me gusta justo ver los dos temas porque son como similares. Justo ya vimos productos notables y la mayoría le vi que le fue súper bien en la prueba de productos notables. Entonces, está más o menos entendido. No del todo, porque a veces sí se nos complica, pero veo que ya está muy claro eso. Entonces, recuerden, productos notables es algo que se ve a simple vista, una multiplicación, esa es la palabra, porque me acuerdo que estaba en una pregunta de la anterior semana creo que es una división a simple vista, eso era falso. La correcta es una multiplicación a simple vista. ¿Qué más? Los casos que vimos 4, vimos el binomio al cuadrado, binomio al cubo, producto de binomios con términos similares y multiplicación o producto de términos conjugados. Eso justo eran los 4 que vimos. En Baldor o en cualquier libro que tengan van a encontrar los mismos, a veces con otros nombres, pero sigue siendo lo mismo. ¿Qué más? Les decía de productos notables. Les decía que productos notables, lo primero que tienen que hacer es saber identificar qué producto notable es. Si ustedes no saben identificar qué producto notable es, no van a poder resolver. Y por eso es que las preguntas que yo les tomaba, les ponía, por ejemplo, les decía, reconozco el binomio al cubo. ¿Cómo reconocíamos un binomio al cubo? Justo, creo que era una de las preguntas, si les tocó a alguien, les puse cuatro términos, creo. Y el primer término era un binomio. ¿Cómo sabía que era un binomio? Tenía 2 términos, justo 2 términos, pero estaba elevado al cuadrado, el 2 chiquito. El otro era así mismo, 2 términos y elevado al cubo. Esa era la respuesta. Y luego los otros 2 no podían ser jamás porque eran 3 términos y eso se le conoce como trinomio. Ajá, entonces eso es lo principal que deben acordarse, no digo de factor, perdón, de productos notables. Y vamos, ojalá no se me cuelgue ahora la máquina y vamos a ver el tema del día de hoy. Y ya después de esto, como les decía también, la prueba de esta semana sería sobre estos temas de factorización. Me está colgando la presentación, pero bueno. Factorización es como un proceso, se puede decir, no tan contrario a la multiplicación como es la división, por ejemplo. La división es lo contrario a la multiplicación, sino es algo similar a la multiplicación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, siempre que tenemos, por ejemplo, 4 por 5, nos da 20. Eso es una multiplicación.
Ahora lo que vamos a tratar de hacer es de que C20 nos quede en una multiplicación, es decir, descomponer. Eso es la factorización, descomponer. Ahora, nosotros podemos descomponer un número en varias formas. Por ejemplo, yo el 20 le puedo descomponer en 30 menos 10. 30 menos 10 me da 20. Eso es una descomposición, pero no es factorización. ¿Ya? ¿Qué más es otra forma de descomponer el 20? Disculpe, Lice, perdón, Sí. no se veía nada en la pantalla. Yo quería coger Ajá, sí, es capturas y que no se veía nada. quiero... Perdón. Igual, como todas estas presentaciones que les tengo, les paso al modo. Y sí, pero justo les mencioné, se me está colgando. No sé por qué la presentación y no se abre del todo. Sí, pero el rato que se abra ya se va a compartir la pantalla. Ujú. Sí, permítame, creo que esta vez sí ya. O sea, hasta aquí está todo bien, se ve que está la diapositiva, pero al hacerle grande se cuelga la presentación. Mejor vamos a trabajarle solo así con... Porque sí se ve, no, sí se ve, creo, hasta el momento hay un poco, ¿verdad? Pero cuando lo intento hacer grande se está colgando la máquina. Entonces, trabajémosle solo así para que no se me cuelgue la presentación. Listo. Ok. Igual, toda esta presentación les voy a facilitar en el modo, o si no les llega me avisan para yo pasarles directamente al WhatsApp. Ok, o correo si tienen alguien maneja correo, porque algunos sí veo que manejan correo. Bueno, entonces como les decía, trabajemos simplemente así porque así no se me está colgando. Listo, factorización. ¿Qué es factorización? Factorización es un proceso, aquí es el contrario, pero la verdad lo contrario de la multiplicación es la división. Esto se puede decir es algo similar, sería la palabra, bueno, aquí he puesto contrario. Es decir, se puede descomponer en factores. Siempre que les pregunte, ya se pregunta del día miércoles, ya estoy avisando una de las tantas que hago. Se dice, ¿qué es factorización? Es descomponer en factores. Esa es la respuesta, nada más. Factorización es descomponer en factores. Nada más es la definición de factorización. ¿Qué es factores? Los factores son todos los términos o todo lo que se usa en una multiplicación. Por ejemplo, en la multiplicación, estos son los factores. Lo que estoy señalando en este momento son lo que se multiplica. Eso es los factores. Por ejemplo, aquí tengo 4 factores, que es el primero es 2, el segundo 2, el tercero 2 y el cuarto 3. Hay 4 factores. ¿Ya? Entonces eso es descomponer en factores, porque el 24, nuevamente, yo puedo descomponerle en otra forma. Por ejemplo, puedo descomponerle en 20 más 4. 20 más 4 me da 24. Pero esto no es una factorización, ¿sí? Porque es una suma. La factorización sería, por ejemplo, otro sería 6 por 4, que está acá abajo, está justo aquí. 6 por 4, esto sí ya es una factorización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una multiplicación, ¿sí? Entonces, nuevamente, y al hacer pregunta también, una pregunta, por ejemplo, poner verdadero o falso, 20 más 4 es una factorización, la respuesta sería falso, porque no es una multiplicación, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé? Porque aquí tenemos, si ven, varias factorizaciones. Tengo 2 por 2 por 2 por 3, 4 por 3 por 2, 6 por 4, 8 por 3, 12 por 2. Hay varias formas. Y hay una más también que podría ser 24 por 1. 24 por 1 me da 24. Es otra factorización. Pero, bueno, eso ya depende del profe y depende también de ustedes. Pero les voy a decir por si algún rato les toque un profe medio cargoso y diga está mal y no les han enseñado bien. ¿Cuál es la forma correcta de factorizar? La forma correcta de factorizar es utilizar o sea, encontrar números primos. ¿Qué es un número primo? No es familia de ningún número, nada. Simplemente es un número que ya no se puede dividir para otro múltiplo. Por ejemplo, el 2 es número primo porque solo se divide entre 2 y el 1. De ahí ya no puedo dividir a nada más. El 3, número primo, puede dividir entre 3 y el 1. El 4 ya no es primo porque puede dividir entre el 4, el 2 y el 1, ¿ya? Ese es un número primo, ¿sí? Entonces, la factorización correcta. Entonces digo, pero todos están bien, no hay ningún problema si hacen, por ejemplo, yo les pido factorizar y hacen cualquiera de estos, por mí está bien. Pero hay profes que son, o personas que les gusta que sean tan exactos que los hagan en números primos, ¿ya? Entonces, eso como recordatorio para que lo hagan de forma correcta y recordando que ya vieron en la escuelita es... Ahora, voy a hacer con 2 cosas antes de pasar ya a lo que es álgebra. La primera es para, bueno, aprovechando que algunos de ustedes asistieron,
¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo que siempre me gusta con la mayoría de cuando doy clases de esto. Voy a hacer aquí solo del 10, por ejemplo, ¿ya? Del 10, ¿ya? El 10, una forma de factorizar sería 5 por 2. 5 por 2 me da 10. 10. Otra forma de factorizar, ¿ya? Es 10 Por por uno. 1, ¿sí? Ahora, ¿quién me da una tercera forma de factorizar? El 10, vamos a darles, son las 8:21, vamos a darles hasta las 8:25 para que piense. El que me diga otra forma de factorizar el 10 tiene, ¿qué le puedo dar? Le puedo dar 3 puntos en una prueba presencial o ya de unidad, no de estas fáciles, sino de las que sean ya las propias. Le voy a dar 3 puntos al que me diga otra forma de factorizar el 10. Ya tengo 5 por 2, no sirve el 2 por 5, no sirve el 2 por 5 porque es lo mismo, solo cambiado, no sirve el 2 por 5. Ajá, entonces tenemos hasta las 8. Puede ser con 3 términos, ¿Cuál? dice. Puede ser con 3 términos también, Sí, pero ¿cuál o podría solo ser? con 2. Puede sacar hasta 100 términos, si saca 100 le doy 10 puntos ya, pero no de estas. Por ejemplo, si usted le pone 10 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, no me sirve. Es lo mismo, solamente que está repitiendo factores. Otra, deme 3, deme 5, pero deme otra diferente de estas. Si me da diferente a estas, yo le doy, no digo 3 puntos a la prueba, ya se puede decir general. Les queda 3 minutos, piensen. Ajá. Igual piensen como quien busco aquí una nueva. Dice, Ajá, y el que tenga me avisa. ¿Sí, ¿qué? André? Sí. Puede ser 1 por 2 y por 5. Es lo mismo de acá arriba. No, son otros números. Justo estoy hablando, como decía, son con otros números. Está bien la idea, pero otros números. Puede ser 3 por 2 por 2. 3 por 2 es 6 y 6 por 2 2. es 12. No se factoriza 10. No sale 10. Está bien la idea, pero exacto, eso. Claro, eso es lo que me gusta, que piensen, exacto, eso es lo bonito. Entonces, como dije, sí está un poco complicado a veces, pero el que se da es porque ya está súper alto en matemáticas y merece una recompensa. Entonces, pues, pero no se desanimen. Ya después van a ver que yo siempre hago estas cosas, pero el que puede, genial. Igual, sí hay tiempo, todavía tienen 2 minutos para pensar. Otra forma de factorizar 10, pero que no sea con 5 ni con 2, que sean otros números. Y les adelanto una cosa, hay infinitas formas de factorizar este 10, solo que no se ve de forma tradicional. Porque estos son factores primos. Hay otros factores que no son tan primos, pero sí se puede factorizar. Ajá, que me dé una multiplicación. ¿Alguien? Tal vez. ¿No? ¿Doy la respuesta ya? ¿No? Les falta igual un minuto. Profe, está imposible, han de decir. Y cuando vean, les de decir, profe, está facilito, ¿verdad? No, bueno, no, todavía falta un minuto. Hay que ser justos y legales. A ver, piensen. 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos, sacan 7, ya suben al 10, o sacan 5, ya suben al 8. 3 puntos directos. Bueno, ya se acabó el tiempo, ahora sí. Verán, como dije, no son números primos reconocibles a simple vista, pero cuando van a darse cuenta que era facilito. Otra forma de factorizar sería 20 por 1/2 o 0,5. Simplifico la mitad 1, la mitad 10. ¿Y 10 por 1 cuánto me da? ¿Cuánto me da 10 por 1? 10. 10, 30 por 1/3 o 40 por 1/4, 50 por 1/5. Si ven, hay infinitas formas pero no son convencionales. Ajá, entonces era como digo, había infinitas formas de hacerle, solamente que a veces no estamos acostumbrados. Y bueno, pero tranquilos, al transcurso si seguimos teniendo la oportunidad de tener clases conmigo, vamos a ver que así mismo otras así. Ajá, listo, entonces
Y justo en este tema me hacen acuerdo que les hago otro en la siguiente hora, porque hasta a veces... listo, entonces, más que nada, ya para terminar de números, para ir con las letras, entendido más o menos qué es factorizar. Factorizar es descomponer en una multiplicación o en factores. Ajá, listo, entonces eso es lo principal. ¿Qué son los factores? Son los términos que intervienen en una multiplicación, ¿sí? Y bueno, ya como conclusión final también de que hay que buscar números primos, pero no es tan necesario, no digo, solamente que tengan algún profesor o ustedes mismos quieran hacerlo al 100% es en números primos, pero nuevamente, de mi parte, si algún rato digo descomponer en factores, ustedes pueden hacer esto en 2, en 4, en 5, en 100, como les digo, los que ustedes deseen. Y tiempos que no he trabajado con eso, perdón, que haga esto. ¿Entendido hasta aquí? Me recuerden, pueden hacer así, o bueno, que estamos pocos, aprovechar y digan sí, o alguna pregunta que deseen. Ya, gracias. Más o menos, Liz. Bueno, igual vamos a seguir practicando, no hay problema. Sí, como les digo, entonces es una multiplicación y a veces, como les digo, parece que no hay más formas de factorizar, pues sí se dieron cuenta que había infinitas formas de sacarse 10. Entonces eso, ahora sí vamos con lo que sería tema ya, porque esto es como que recordando de la escuelita, ahora sí vamos con lo que es la factorización en su nivel, o sea, por decir caso de factorización con expresiones algebraicas, es decir, que tienen letras, ¿ya? En Baldor, en Mansell, en algunos libros toman 10 casos de factoreo, pero de los 10 casos yo no tomé a todos, primero porque no son tan necesarios como dije en productos notables, también teníamos muchos casos, ¿ya? Entonces, aquí yo tomé los más esenciales y vamos a ver, no digo, de la forma más sencilla posible los casos, ¿ya? Entonces aquí tenemos los primeros casos, ¿ya? ¿Cómo vamos a llamarles y cómo vamos a reconocerles? ¿Ya? Todos son trinomios. ¿Qué son trinomios? Que tienen 3 términos. Y pues se pregunta del día miércoles también. ¿Qué es un trinomio? Es una expresión algebraica que tiene 3 términos, como la tricolor. Ajá. Entonces, tri significa 3. ¿Cómo vamos a reconocer? Siempre está con 3 términos, aquí está justo. Entonces, lo primero que necesitamos para factorización es reconocer qué caso de producto notable es, perdón, con caso de factoreo ya me metí, qué caso de factorización o factoreo es. Y aquí tenemos algún ejemplo y dice las características. Por ejemplo, las características serían, como yo decirles, Andrés, por ejemplo, es de 2 metros, ojos verdes, pelo rubio, supongamos, no le conozco, pero, y bueno, ahí en la foto hasta se ve que parece, no sé si será él o será la novia, pero parece mujer. Entonces es como reconocer, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo vamos a reconocer el trinomio? Nos dice, el primer y último término deben ser raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Cuál es la raíz cuadrada? Recuerden, raíces cuadradas son los números que multiplicados por sí me dan, por ejemplo, 1 por 1 me da 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, y así sucesivamente. Lo que yo les aconsejo es que se aprendan las raíces cuadradas de los 10 primeros números. Sí, a ver, 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64, que es 8 por 8, 9 por 9, 81, y 100, que serían los primeros, y 122 creo que es, ya me olvidé el del 11, sí, 122 creo que es. Pero bueno, listo. Este de aquí no le voy a poner tanto énfasis en los trinomios, porque hay una forma de resolver cada uno de estos trinomios, porque les voy a enseñar un método que es, para mí, es mucho más sencillo del que se veía hace tiempos, porque este método es medio nuevo, se descubrió, o sea, existía, pero se empezó a enseñar desde hace unos 10 años, por ejemplo, en Ecuador, y es mucho más sencillo. Todo esto de trinomios se resuelve por un método que se llama ASP, entonces no les vamos a tomar tanto tiempo en este. Listo, entonces el que sí vamos a comenzar es este. Estos de acá, suma de cubos, diferencia de cubos y factor común. Esos van a ser los primeros que vamos a ver. Comenzando con diferencia de cubos. ¿Cómo vamos a diferenciar la diferencia de cubos? Son solo 2 términos, no va a tener más, 2 términos, perdón, 2 términos, y los 2 van a ser cuadrados perfectos. Es decir, nuevamente, 1, 4 y así como les mencioné. Y lo importante es que el signo debe estar en la mitad, debe ser el menos. Eso es lo importante. Ahora, no sé si se dan cuenta al hacer esto, es justo este de aquí.
es este de aquí, perdón. Es este de aquí. No sé si se dan cuenta, pero ya vimos algo parecido. Si ven lo que está en la parte de abajo, 6b al cuadrado más 7x por 6b al cuadrado menos 7x, esos son binomios conjugados. Justo vimos eso en productos notables, ¿se acuerdan? Binomios conjugados. Entonces, recuerden, un binomio conjugado nos da un caso de factoreo. Ahorita lo que estamos haciendo es esto, al otro lado, de irnos del factoreo al producto notable. Eso es lo único que hay. Por eso es que son siempre tan parecidos estos casos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con ese caso. ¿Ya? Y los demás vamos a continuar en el transcurso del día. Ojalá me alcance todo el tiempo. Entonces, verán, nuevamente, aquí tenemos la expresión. Ya no va a ser antes. ¿Qué teníamos? Antes teníamos, por ejemplo, 4x menos 1 por 4x más 1. Esto eran binomios conjugados. ¿Cómo sabemos que es binomios conjugados? ¿Por qué? Porque son las mismas expresiones, los mismos términos, solamente que en el uno va más y en el otro va menos. Van con los signos contrarios. Eso eran binomios conjugados. Eso nos decía antes, ¿se acuerdan? Decía, resuelva esto. ¿Qué hacíamos? Elevábamos el primero al cuadrado, me da 16x al cuadrado, y poníamos el menos y el 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, esto hacíamos antes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En vez de ir de aquí, de la multiplicación a la respuesta, vamos a ir de la respuesta a la multiplicación. Lo que hacíamos era productos notables y nos íbamos a ¿qué? A factoreo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de factoreo y vamos a encontrar los productos notables. Y van a ver que es súper sencillo. Entonces, nuevamente, ¿cómo reconozco este caso? Este caso van a ser siempre dos términos. Van a ser dos términos. Aquí tengo el 25 menos x a la cuarta. ¿Sí? Ya, 25 menos x a la cuarta. ¿Cuántos términos? El primero es 25 y el segundo es x a la cuarta. ¿Qué signo tengo a la mitad? Menos. El menos. Siempre. Siempre, a diferencia de cuadrados perfectos, va a ser el menos en la mitad. Siempre. Esto sí no puede cambiar. Siempre va a ser menos y dos términos. Y que sean cuadrados perfectos, 25, 16, 36, ustedes van a poder resolver por diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? Pilas, entonces este es el procedimiento. El procedimiento es así de sencillo. Voy a hacer dos factores. ¿Cómo hago dos factores? Pongo paréntesis, ¿sí? ¿Cómo resuelvo? El primer término le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. Eso le pongo como primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada? El siguiente paso es raíz cuadrada del segundo término. ¿Cuál es la raíz cuadrada del segundo término? Exacto. X al cuadrado. X al cuadrado. Ajá. X al cuadrado, eso pongo en la segunda parte. ¿Y qué hago para finalizar? En el primero pongo más y en el otro pongo menos. Y eso es todo. Y ya está factorizado. ¿Sí ven? Ya está hecho una multiplicación. Y eso es todo. Es lo que ya vimos antes, solo que se puede decir en reversa. ¿Sí? No sé si se va a entender la idea. Antes íbamos del producto notable a la factorización y ahora vamos a la factorización al producto notable. Ajá, es todo. Entonces vamos con otro caso, hago yo y después hacen ustedes. ¿Ya? Ahí justo nos queda 10 minutos. Entonces vamos a hacer otro caso. Hagamos 144, disculpa los números patagos, x al cuadrado, ¿ya? Menos 16y a la cuarta, pongamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé que es producto notable? ¿Qué digo? Que es diferencia de cuadrados perfectos, perdón, a veces me cruzan las ideas, porque tiene dos términos, tiene el 144x al cuadrado y el 16, dos términos. ¿Y qué signa la mitad? El menos. ¿Cómo resuelvo? Hago dos factores. ¿Cómo hago dos factores? Hago dos paréntesis. Ajá. Entonces saco la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada de 144, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es? La raíz de 144. 72. 72. No, es justo ahí me decía alguien, no vi quién es 12. 12. Ajá. 72 es un número muy alto. Ajá. Sí, perdón. No, sí está bien, pero es bueno que vas. Y de x al cuadrado es simplemente x. Ajá. La raíz de 16, este es el otro, pero verán, este es el segundo término. Es 4 y de y a la cuarta es y al cuadrado. Eso va en el primero y aquí también en el segundo. Igualito. 4x al cuadrado. ¿Y qué me faltaría? Este va con más y este va con menos. Y ya está.
ya está factorizado. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito aquí, verán, primera cosa, identificar el producto total. La identificación está medio fácil, ¿sí o no? Está 2 términos y signo menos. Yo le veo medio fácil. Y el procedimiento, recuerden, raíz cuadrada del primero. El siguiente, en los 2 factores. Escribo la raíz cuadrada del primero, luego escribo la raíz cuadrada del segundo, y para finalizar pongo más y pongo menos. Y es todo. ¿Sí ven? Es todo. ¿Sí? Es todo. Y eso ya vimos. Esto se llama binomios conjugados. ¿Sí? Es justo lo que vimos la anterior semana. Ajá. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda o algo más que... o algo que no se haya entendido para pasar al otro, o si sería bueno pasar al otro como quien ahorramos tiempo. Díganme, o quieren hacer otro más de este. No sé si... Perfecto. Se han ido a la previa del partido. Al siguiente, profe, ese de ahí sí quedó claro, bueno, al menos para mí. Está Ya, fácil. listo, gracias. Ajá. Esto les dije, es igual que el binomio conjugado. Cuando yo les decía binomios Ese está conjugados, fácil. ajá, binomios conjugados, sí, me acuerdo que digo, vamos a ver este caso que es facilito, les decía, y la factorización también es medio, para mí es medio fácil, porque es del más fácil de reconocer. Ajá, está bien. Entonces, pasemos para ver, les digo, la siguiente clase, comenzar a ver solo ASPA. Y van a ver que ASPA es igual, fácil. Yo cuando vi ASPA, porque yo aprendí factorización en el colegio con los métodos antiguos, porque a mí me daba un profe que tenía canas, que como dice ya llegaba en dinosaurio al colegio, era tan antiguo, así que le así enseñaba métodos, nivel 2 creo que enseña todavía que esos métodos. Ajá, y después ya aprendí el método más moderno y es súper sencillo, entonces van a ver ustedes también que es fácil. Entonces, pero bueno, entonces lo que vamos a acabar de ver hoy día es factor común, que es cómo se va a reconocer el factor común. Vamos a reconocer que tiene 2 en adelante. Puede tener 2, 3, 4, 5, puede tener 10, 20. Este caso puede tener el número de términos que quiera, pero de 2 en adelante. 2, 4, 2, 5, 10, el que él desee. ¿Ya? ¿Y por qué se llama factor común? Factor común porque tiene algo similar con los demás. Eso antes, para no decir común de nuevo. Tiene algo de similar, algo de igual que en los otros. Por ejemplo, aquí en el caso que está aquí en este cuadrito, tenemos de similar que todos son X. Si ven, todos tienen la X en común en la letra. La mayoría de veces son letras en álgebra. Pero también los números, si se dan cuenta, 6, 12, 18 y 21 son múltiplos del 3. 3 por 2 da 6, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Entonces, ¿qué se hace? ¿Verdad? El procedimiento este sí es un poco más complicado, pero, o sea, no tanto. Vamos a ver entonces cómo hacer un factor común. Lo que hacemos es buscar la letra y si hay la posibilidad en el ejercicio que les dé, el número. La mayoría de veces no sabe ver el número, pero siempre hay que analizarlo. Por ejemplo, aquí analicé el factor común, o sea, lo que se repite es que todos son múltiplos del 3 y ¿qué más? Y que la letra en común es la X, ¿sí? Eso es todo. Ahora, cuando tenemos potencias diferentes, aquí está el 3, el 5, el 7, el 6, ¿qué potencia cojo? Siempre voy a escoger eso también que quede ya como regla. Siempre voy a escoger la potencia de menor valor. En este caso, la de menor valor de todas es el 3. Por eso es que el factor común es 3x al cubo. Y ese es el factor común, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente para ya sacar la respuesta. Vamos a dividir cada término de la expresión original, vamos a dividir para el factor común. ¿Cuál es el factor común? Aquí está, 3x al cubo. Entonces, aquí sí necesito, yo veo que están bastante bien, muchos cuando hice la división estaban bastante bien en esto, pero si no se acuerdan cómo hacer una división, háganlo aparte. Por ejemplo, ¿cómo sale este 2 de aquí? Sale al hacer esto, al hacer 6x al cubo sobre, ¿cuál es el factor común? 3x al cubo. 6 dividido para 3, la tercera 1, la tercera 2. X al cubo, con x al cubo se eliminan porque son letras similares. ¿Y cuál ha sido la respuesta? 2. Y eso es lo que se escribe aquí. ¿Sí? El 2. Nada más. Eso es entonces el procedimiento. El procedimiento es el término común y dividimos para cada uno de los términos. Entonces comenzaríamos en orden, con los signos también. Más para más,
¿a cuánto me da? A más. 6 para 3, a 2. X al cubo para X al cubo se va y simplemente me queda 2. Vamos con el siguiente. Menos dividido para más, ¿a cuánto me da aquí? A menos. 12 para 3, ¿a cuánto me da? A 4. X a la quinta, y como digo nuevamente, si no se puede deber a la primera, hágalo aparte. ¿Cómo hago aparte? Como dice ahorita, en este momento, hagamos aparte. Sería 12, perdón, sería menos 12 con los signos. Menos 12x a la quinta sobre, ¿cuál es el término común? 3x al cubo. Entonces, nuevamente, menos dividido para más, a menos. La tercera, 1, la tercera, 4. ¿Qué pasa cuando tengo bases similares y es una división? Dejo la base y resto. 5 menos 3 me queda x al cuadrado, perdón, no al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Menos 4x al cuadrado. ¿Sí ven? Eso sí no se acuerdan, pero lo que yo sí les aconsejo es que vayan haciendo lo más rápido posible. Esa es la intención del factoreo. Entonces, vamos con el otro tratando de hacerlo lo más rápido posible. Menos para más, a menos. 18 para 3, a 6. X a la séptima para x al cubo, dejo la base y resto. 7 menos 3 me da 4. Más, para más, a más. 21 para 3, ¿a cuánto me da? A 7. X al cubo, a la sexta, perdón. 6 menos 3 me da al cubo. Ajá, y eso es todo. Sí, entonces, nuevamente, como conclusión. ¿Cómo reconozco el término común? O factor común, perdón. El factor común, todos tienen algo similar. Puede ser la letra, puede ser el número, o puede ser los dos. En este caso, ¿qué fue? Fueron los dos, tanto la letra como el número. Cojo el número que es divisible para todos. Ya, por ejemplo, aquí el número divisible para todos fue el 3, porque todos eran múltiplos del 3. A veces van a ser múltiplos del 2, del 4, eso ya depende de ustedes, ¿sí? Ok. Ahora me dice el profe, ¿qué pasa si yo en la prueba hice esto? Yo solo saqué x al cubo. Sí, ya no saqué el 3. También está bien. Eso está bien. Es como lo que les decía antes. Usted puede sacar del 10, puede sacar 5 por 2, o también ¿cuál? 10 por 1. Es solo otra forma de factorizar. A ver, rápidamente, si yo hiciera, porque se nos acaba el tiempo, si yo hiciera x al cubo, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 6, ¿sí? Porque 6x al cubo, para x al cubo se va el x al cubo y me queda simplemente 6, ¿no es cierto? 12 dividido para 1 es a 12. X a la quinta, para x al cubo me queda x al cuadrado, menos para más a menos. 12, aquí está el 1, ¿verdad? Pues estoy diciendo el 1, está escondido el 1. 18 para 1 me queda a 18. X a la séptima por x a la cuarta me queda x perdón, a la séptima por x al cubo me queda x a la cuarta. Y más para más a más. 21, estoy haciendo este 21 con este de acá, con el que estoy escribiendo en rojo. Para 1 es a 21. X a la sexta por x a la me queda x al cubo. ¿Sí? Entonces el que me haga esto en la prueba también está bien. No le voy a poner mal, está bien. ¿Por qué? Porque es como en los numeritos. Es hacer como hacer